Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un atento y cordial saludo para todos ustedes. Mis respetos para todas las damas y los caballeros que nos sintonizan. Estoy en este mismo instante con el doctor Gonzalo Silva. Molesté su tiempo, su atención y obviamente su alto conocimiento jurídico, porque él tiene una idea, pronóstico, un vaticinio, más o menos en el análisis que él va a comenzar a formular y en explicación que todos requerimos sobre este nuevo momento cameral, porque la Asamblea va a poner a prueba precisamente mañana su apoyo a investigar o no al vicepresidente Glass. Entonces, señores oyentes, a una puja interna de votos, parecería que sí, frente al pedido de la Corte Nacional de Justicia de que se autorice la vinculación penal por supuesto delito de asociación ilícita al vicepresidente de la República, Jorge Glass, dentro del caso de corrupción de Odebrecht. El señor vicepresidente más bien se ha mostrado un poco despectivo o bastante despectivo, quiere traducirnos su temor a nada, más bien, yo no tengo miedo, a mí que me busquen, nada tengo que ver en el caso, y si es que porque los dos fuimos el principio, ¿qué podríamos decir? Un nuevo principio jurídico que no cabe pues, bajo ningún punto de vista. Bien que el presidente no le ha respondido, porque responder eso no tiene sentido. Es más bien rebajarse. ¿Cómo está, doctor? En el conocimiento jurídico y constitucional. Muchísimas gracias por la presencia, doctor Silva, por manera, como decían nuestros abuelos, y por manera también, muchas gracias al doctor Luis Fernando Torres. Aquí tenemos un silloncito para su colaborador, o le gusta a usted que trabaje más bien de pie, doctor. De pie, porque como no camina mucho, Entonces, de pie, quema algunas calorías. Ya. Muy bien, bienvenidos. Bueno, con este ambiente vamos a dar paso al análisis de este tema que da la impresión de que ya hay un acuerdo incluso con el mismísimo subrogante. La contraparte, digamos, del Parlamento va a ser mantenerse en una sesión fija, permanente,
sin paras. Van a suspender cada vez que ya se mueran del sueño o se cansen de estarse escuchando. Pero cada uno va con el afán de dilatar o de terminar hasta el domingo. Pero puede ser que más vale o más bien la bancada oficialista se ponga de acuerdo para no mostrar una fractura interna y entonces digan, vamos aprobando esto por partes. Otro de nuestros invitados, doctor Guarderas, académico en Derecho, muchas gracias también por haber aceptado esta invitación. Bueno, la perspectiva que tiene Fausto Yepes de nuestro fraterno canal Teleamazonas era la siguiente y la transmitimos, él la configuró la noche de esta víspera. Me parece que es importante que Fausto nos explique sus expectativas a esta hora. Tenga la bondad. La justicia busca el camino para procesar al vicepresidente Jorge Glass y pone la decisión en manos del legislativo. En la investigación de uno de los casos relacionados con la corrupción de Odebrecht, la fiscalía presume un delito de asociación ilícita. Y en ese camino, el juez nacional Miguel Jurado Favara ha pedido oficialmente la autorización de la Asamblea Nacional para vincularlo al proceso. Pero ya no se puede seguir tapando el sol con un solo dedo. No nos llama la atención a nosotros ya estos casos, porque donde se abre, donde se toca, sale pus. El documento llegó al legislativo la mañana de este miércoles y en pocas horas el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó la convocatoria a sesión para este viernes a las 3 de la tarde. El pedido obedece al mandato constitucional que en el artículo 120 sobre las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Ahora bien, hay que iniciarlo de manera inmediata y hay nuevos argumentos. Y como están las fuerzas políticas, será decisiva la posición que adopte el bloque legislativo de Alianza País, cuyos asambleístas están de momento divididos. Una vez revisado, desde luego habría que darle paso, si es que procede o no. Pues en ese sentido yo me ratifico. Definida su posición. De esta decisión depende el futuro legal inmediato de Jorge Glass, quien se ha visto salpicado por uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia ecuatoriana. Y una vez que el juez Miguel Jurado ha solicitado la autorización de la Asamblea Nacional para esta vinculación del vicepresidente Jorge Glass, varios juristas coinciden en que esta misma autorización serviría en posibles nuevas etapas de juicio al vicepresidente. Glass se enfrenta así al caso Odebrecht, capítulo Ecuador. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, saludamos también al señor asambleísta Fabricio Villamar del partido Creo. Y ahí está ya ocupada la cuarta silla de nuestro programa de opinión de esta mañana, tan importante y lleno de enormes expectativas. Vamos a tener conocedores del tema abundantemente y argumentos que seguramente no serán coincidentes. Y eso es lo bueno de un debate de esta naturaleza. Debate interpretación sería, o de interpretaciones que cada uno tenga sobre el momento cameral que estamos viviendo. Que habrá una puja interna, eso hay que echarle por descontado, ¿verdad, doctor Silva? ¿Cuáles son sus expectativas? Gracias, Muy buenos días, doctor. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a los señores legisladores y al señor doctor Santiago Guarderas, como a la ciudadanía. Mire, más allá de que uno comparta o no con el criterio del señor ministro Jurado de haber enviado este requerimiento a la Asamblea para la autorización, digo más allá, porque yo considero que desde la instrucción fiscal se debe solicitar, otros dicen a partir de la audiencia de juicio. Yo he considerado que desde para la vinculación no era necesario, sin embargo ya está dispuesto y es el juez el que ordena, en atención al artículo 120.10 del Congreso, de la Constitución de la República. Es decir, nos encontramos frente a un escenario de fuego prácticamente, ¿cierto? En que la petición o el requerimiento del señor ministro
juez jurado, al llegar a la Asamblea Nacional, el señor presidente, me imagino que les repartió toda esta documentación. Él es un juez de garantías, obviamente de Penal. carácter penal, ¿no? Exactamente. Les coloquen una brasa a los señores legisladores el día viernes, que tienen que comenzar a resolver, ¿no es cierto? Así como en un fuego, en una llama, digamos, en un fuego, al señor ministro jurado para la audiencia de vinculación señalada para el día 29 de este mes. Si no se procesa esta autorización del Congreso Nacional y no se vincula el día 29 al señor Glass, y entiendo también que al señor Poli, pues ambos saldrán quemados. Y en este fuego legislativo jurídico no habrá cuerpo de bomberos que apague estas llamas. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque no hay plazo mayor que el 30 o 31 del mes de agosto en el que fenecen los 90 días que estipula el Código Orgánico Integral Penal para la instrucción. O máximo creo que es el 1 de septiembre. Estamos apenas a 7, 8 días. Si no se ha procesado lo que se manifiesta, ¿qué entiendo yo lo van a hacer? ¿Qué entiendo yo lo van a hacer? Pues el señor Glass... ¿Con qué consensos preliminares cuenta su visión que dice van a aprobarlo? Bueno, sabemos que necesitan 91.3, o sea, 92 votos, ¿no es cierto? Necesitan. Punto 3, el 0.3 tiene 91. Ya. Debe ser el voto del presidente de la Asamblea. 92. Claro. El punto 3. No, 91, porque apenas es punto 3. Bueno, así sabes, 92. Presidente, porque los señores incluso de la en consenso arrojarán esta votación. Pero bien, digo yo, entonces, ahora, ¿qué viene? Si es que no se vincula, digo, el señor Glass quedará sin vinculación y automáticamente no habrá modo jurídico alguno para que en lo posterior se le persiga sobre esta causa. Es decir, 14 millones de dólares quedarán sin investigación. Y el pueblo ecuatoriano requiere es la verdad y por esto es la preocupación. Nada más. Que se les resta el derecho a la defensa, que se le deje en indefensión falso. A todo deberá ser protegido una vez de que se le vincule y tiene 30 días para de plazo, ¿no es cierto? Entonces, Gonzalo, yo entiendo que los señores legisladores, escuché y le vi al señor legislador Luis Fernando Torres de ayer, que dijo, yo voy a preparar también una resolución. Todos los legisladores pueden hacerlo, de mano alzada, inclusive como llaman en el ergo parlamentario, ¿no es cierto? Y votarán. Porque no sería dable tampoco, Gonzalo, de no hacerlo, los señores congresistas se convertirían en de decisión, no esto. Cuando todos han proclamado sobre esto, ¿qué es esto? Que no aceptan que los delitos se sometan al mejor ejemplo de la corrupción, la impunidad. Así lo ha dicho también el señor presidente de la República. Lo ha manifestado ser implacable en contra de la corrupción el señor fiscal general. Y todos los señores legisladores y la ciudadanía espera este pronunciamiento. El requerimiento del señor ministro jurado ya está en la mesa de la Asamblea Nacional. ¿Por qué jurado, o esto se estila, doctor Luis Fernando Torres, generoso parlamentario que nos honra con su compañía, y todos mismos tienen ese trato de parte nuestra y ese marco de consideración y respeto al conocimiento jurídico que cada uno exhibe, la experiencia igualmente legislativa y el compromiso frente al país, que es bastante significativo en la historia legislativa de cada uno de ustedes? ¿Por qué les pregunto el doctor jurado? ¿Por qué se esmera
en otorgarle un acento negro bastante consistente a los siguientes párrafos. Comedidamente en la carta Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, le dice, comedidamente, le solicito se señale expresamente que el plazo de finalización de la instrucción fiscal es el día viernes 1 de septiembre del 2017, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 575, numeral 1 del COIP, la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos solicitada, en caso de ser autorizada por la Asamblea Nacional, deberá hacerse hasta el martes 29 de agosto del 2017. Esta especie de énfasis hasta en el color de la letra se utiliza para casos en donde uno quiere librarse de responsabilidad. Y entonces decirle, verá que yo le estoy insistiendo en la fecha. Yo para el día siguiente ya no le podría recibir su veredicto o su decisión. Y entonces me vayan a mí a responsabilizar de que no obstante que mandaron la respuesta desde el seno de la Asamblea, yo ya no le hago válido a la definición a la que haya llegado una mayoría legislativa. Se cuida de esto el doctor Miguel Jurado Favara, tal vez porque él se dio cuenta de que van a jugar a la dilación. En la bancada oficialista, doctor Luis Fernando Torres, como que no hay la seguridad así absoluta de que van a estar al unísono por una u otra decisión. No sé qué opine usted o cómo vea la cuestión. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Buenos días al doctor Silva, al doctor Guarderas y al colega Villamar, quienes integramos la bancada del Cambio Positivo, esto es el Partido Social Cristiano y varios aliados locales como el Movimiento Tiempo de Cambio, el Movimiento Social Conservador, vamos a votar a favor de que se autorice a la instrucción por asociación ilícita, tal como lo ha pedido el fiscal. Inclusive, yo he anunciado que prepararé un proyecto de resolución que deberá ser sometido a consideración de la Asamblea, al igual que otros proyectos de resolución que presentarán también otros legisladores. El énfasis del juez ¿Por qué ha sobre las fechas, usted esa alternativa, doctor? Mire, porque tiene que aprobarse una resolución. No es que por el aire simplemente llega el pedido del juez y se levanta la mano, se aplasta el botón. Tiene que haber una fundamentación. El espíritu de su acto cameral. Sí, lo estoy trabajando. Le está trabajando. Así es. Ahora bien. Le iba a pedir que nos anticipe. ¿De qué más se va a cuidar? Todavía hay tiempo. Ahora, su preocupación sobre las fechas. Dice el juez de la Corte Nacional de Justicia que el 1 de septiembre fenece el plazo de la instrucción. Por ello le pide a la Asamblea que hasta el 29 de agosto, esto es hasta el próximo día martes, la Asamblea se pronuncie sobre la autorización. Posiblemente no hubiese sido necesaria esta advertencia porque se entiende que todos conocemos en qué tiempo debe darse esta autorización cuando el plazo fenece el 1 de septiembre. Pero no está por demás. Esa es la razón por la que el presidente de la Asamblea convocó para el día viernes, esto es para mañana por la tarde, a la sesión del Pleno en la que se debatirá y se votará sobre este pedido de autorización. Ahora bien, el pedido del juez es para que se autorice la vinculación del vicepresidente a una instrucción por asociación ilícita. Ello significa que la autorización que tiene que dar la Asamblea no puede ser genérica para todo tipo de delitos que pudieran aparecer. Tiene que ser puntual. Tiene que ser específica. Sin embargo, existe la posibilidad doctor, de que... ¿por qué tiene que ser específica? Porque la instrucción es por asociación ilícita, no es por peculado, por cohecho, por enriquecimiento
ilícito por concusión, por lavado de activos. Desprender, Existe un artículo en el Código Integral Penal que le permite al fiscal, dentro de la instrucción, reformular cargos. Y bien podría pedir una reformulación de cargos y eventualmente pedir que se le vincule por cohecho o por peculado. Pero ello va a suponer una nueva audiencia y probablemente un nuevo pedido de autorización de la Asamblea si el fiscal reformula cargos. Entonces, estos son los escenarios. Pero hay uno más sobre el que quisiera poner énfasis. Como se trata de una instrucción por asociación ilícita, no puede, este momento, un legislador con otros presentar que la asociación ilícita no es de aquellos delitos que están en la Constitución para iniciar un juicio político. Habría que encontrar otros, pero esta no. Entonces, bien podríamos, si hacemos un análisis estratégico, interpretar que con esta instrucción por este delito de asociación ilícita, que es menor que el delito de crimen organizado, prácticamente se bloquea el inicio de un juicio político por esta razón. Pero quiero concluir con algo más, Gonzalo. Yo he dicho que el vicepresidente está en una pelea a 5 rounds. Ya prácticamente han concluido 3. Estamos en el 4, que está comenzando precisamente con esta instrucción fiscal. En los 3 rounds, el vicepresidente ha estado contra las cuerdas, cansado, desgastado y golpeado. ¿Qué va a pasar en este 4º round? ¿Podrá dejar las cuerdas? Sí, podría dejar las cuerdas en el evento de que el fiscal no reformule cargos y al término de la instrucción no le acuse, con lo cual se desmorona completamente al menos esta instrucción. En tiempos, para concluir, estos 2 rounds que faltan bien podrían terminar el uno a mediados de septiembre y el otro a mediados de octubre, lo que significa en definitiva que esta novela no está muy lejos de que termine y puede terminar con varias conclusiones. A ver, doctor Guarderas, usted está a los tiempos, por lo menos, de acuerdo con León Roldós Aguilera, quien dice que no es necesario estar solicitando autorización. Más o menos él nos va a explicar cuál es la posición tras el conocimiento pleno del documento enviado por Miguel Jurado Favara. Doctor León Roldós, usted se dignará repetirnos o hacernos conocer con mayor amplitud cuál es su punto de vista jurídico, constitucional o legal que le ampara la posibilidad de que usted diga en su condición de ex segundo mandatario y de conocedor de las leyes, jurista notable, diga, no es necesario esto que está haciendo Serrano y esto que está pidiendo Miguel Jurado, especialmente el juez. ¿Podría desarrollarlo, doctor? Estoy tratando de combinar también opiniones de fuera para que ustedes, los señores asambleístas, se nutran de mayores argumentos, ¿no? Unos serán aceptados, otros no, pues ustedes están en libertad de hacerlo. Ex vicepresidente, buenos días. Buenos días, muy gracias. Mi saludo a quienes están en el panel en Radio Democracia. Seguro que son personas que tienen el espíritu amplio para coincidir o estar en discrepancia, pero con respeto, porque eso es la democracia. Mire, en el tema puntual, ya veo que hay pronunciamiento, me parece haberlo escuchado el rato que se conectó, que está ahí Santiago Guarderas, que Santiago Guarderas bien el señor doctor Luis Fernando Fabricio Villamar, representando a la bancada de Creo. Lo conozco a todos y mil gracias, realmente un honor participar con usted. En el tema de fondo, lo siguiente es lo que me preocupa a mí. Primero, yo creo que como están las cosas, va a haber la autorización en este caso. Y va a haber porque el bloque del país no quiere que los cuenten. El rato que país como bloque
no da la autorización como bloque, se va a contar quiénes siguen en el país y quiénes no están en el país, o quienes están con Correa y no están con Moreno, o lo contrario. Entonces yo creo que por ese lado posiblemente haya la autorización. Ya. Sin embargo, yo no lo confiaría, porque siempre puede haber un cambio de actitud y aquello de la palabra de Glass, pues como que no es una palabra creíble en términos usuales en su vida, pues él ha sido un seguidor de dos personajes bíblicos. Ha sido Judas Iscariote, y esto que el tío Rivera no es Jesús, porque lo niega el tío Rivera a su cuasi padre, hermano de su madre, cuando toda su vida afectiva, familiar, económica, ha estado vinculada con el señor Rivera, porque su padre faltó en el hogar cuando todavía eran estudiantes. Ya. Luego de esto, parece que también está Poncio Pilato de por medio, la lavada de manos. Y en esto parece que hay muchos. Lavar la para el enjuiciamiento. Pero tiene que haber una reserva, y voy a explicar por qué la reserva. Porque si se va a votar es una infracción, autorización para una infracción específica que es esta asociación para delinquir. ¿Ya? Pero no solo de eso responde el señor Glass, porque si la asociación para delinquir fue para qué, fue para ser negociado, fue para especulado, fue para el cohecho, fue para una serie de infracciones. Y entonces cada vez que o haya que extenderle la vinculación a otra infracción o haya que tipificar diferente la vinculación, habrá que ir a la asamblea. No me parece eso un riesgo inmenso, pero hay que jugárselo en este caso. Por lo tanto, la autorización, pero dejando constancia que hay que llegar al fondo de la norma jurídica de que el proceso del juicio comienza cuando haya dictamen acusatorio. Y esto es tan claro que cuando estaba preparando el documento que han presentado a la Asamblea, dos personas cercanas al gobierno me llamaron para que les explique por qué yo decía aquello, porque ya tenía un argumento jurídico. Yo estaba curioso de ver el argumento jurídico que iban a poner, porque las etapas del proceso penal son definidas muy claras, y que no me vengan con el cuento que la Constitución fue dictada cuando había el antiguo régimen del Código Penal, el procedimiento penal, porque quiero contarles que yo estuve tanto en la Asamblea de Montecristi como en la extensión de la Asamblea de Quito, en que se trató aquella reforma al Código de Procedimiento Penal, marzo del año 2009. Entonces, Perdone, León, lo que estábamos discutiendo es lo que usted sostenía. Sostenía usted claramente que no era necesario tal autorización solicitada por el juez. Y usted definía en una especie de cronograma constitucional y legal las garantías, más que garantías, digamos, las posibilidades que tenía la Asamblea o las autoridades, en este caso de juzgamiento, en este caso tenía las facultades, esa es la palabra, para procesar este juicio. Es que estoy justamente desarrollando la idea, porque es importante aquello, porque si hay la posibilidad de que se vaya la instrucción por otras infracciones, o que hayan otras instrucciones, tendría que realizar cada vez a la Asamblea. Y esto no es admisible porque implica un riesgo jurídico, político, implica aquello. Y concluyo, frente a este argumento que es tan claro, porque es leer la ley, 3 etapas procesales, la instrucción, la preparación para el juicio y el juicio, la tercera etapa, sacan un criterio en base del diccionario de Cabanela, que es un diccionario muy respetable, en que se dice que todo proceso de juicio
Sí, por favor, pero cuando la ley define explícitamente para una circunstancia el concepto de juicio, hay que estar a la definición de la ley. Entonces, por eso yo... En este caso, la ley no define. No, la ley define expresamente. Define que el proceso penal tiene 3 instancias. La instrucción, en que solo interviene fuera de la audiencia de formulación de cargos, solo interviene el fiscal. Ojo, aquí no hay intervención de juez. Después de la audiencia de formulación de cargos no hay intervención de juez, solamente intervención de fiscal. Después de eso viene, si hay dictamen acusatorio, viene la preparación para el juicio, en que ahí sí ya requiere autorización de la Asamblea Nacional. Y luego viene el juicio. ¿Para qué es la instrucción? Los indicios en evidencia. En convicciones. Convicciones es que el fiscal se convenza. Por eso son 90 días normalmente. Y cuando es vinculación 30 días, es la vinculación para que haya las pruebas que fortalezcan los indicios, convirtiéndolos en convicciones y permitan los dictámenes acusatorios o dictamen de abstención. Las convicciones de Diana Salazar entonces no sirvieron. Estos elementos que fundamentan convicciones, pero esto no significa que la convicción está dada. Yo creo que el procedimiento de la fiscal Salazar es muy valiente y es bueno, pero el tema es que son indicios que están en posibilidad de convertirse en convicciones que lleven al dictamen acusatorio. Pero eso tiene que fortalecerse en el periodo de instrucción. Doctor Santiago Guarderas. A mis colegas de panel. Yo creo que ahora ha quedado descubierta la jugada maestra de Alianza País. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Claramente establecido. Le pongamos atención, señores oyentes. Va a revelarnos cuál es la jugada. Bueno, primero se ha hecho una vinculación y formulación, porque se pide para la vinculación y formulación de cargos de un delito menor de asociación ilícita que no está contenida dentro, ya lo dijo Luis Fernando, de las causales de enjuiciamiento político. Entonces, en primer lugar, se han curado. Vinculan a un delito que no tiene que ver con ninguno de las causas por las cuales se puede enjuiciar. Ya eso queda sellado. No van a poder iniciar juicio político y con lo cual el presidente no será destituido. La jugada es... pero ahí vamos la dilación. Exactamente. Porque van a pasar los días discutiendo esto. Pero ahí viene la siguiente. Lo vinculan a un delito menor en el cual van a superar también este problema que se viene discutiendo a nivel jurídico, si se requiere o no autorización para la vinculación y formulación de cargo. Y aquí, como sabemos, y todo el país lo conoce, hay dos tesis. La una, que ha señalado León Roldós, en el sentido de que cuando la Constitución utiliza la palabra enjuiciamiento penal, lo que quiere referirse es no a la etapa, como dice León, de preparatoria y evaluación que allá necesitaría, sino exclusivamente a la etapa del juicio, que es en el fuero común, ante el Tribunal de Garantías Penales, en el fuero de Corte Nacional, ante el Tribunal de Jueces de lo Penal, porque esa es la audiencia de juicio. Ahí es el verdadero juicio donde tienen lugar las pruebas, y por consiguiente, solo para esa etapa es lo que se requeriría enjuiciamiento. Pero, si se va técnicamente. Dígnese esclarecernos. ¿Usted está viendo un proceso político o pero un enjuiciamiento entonces, ¿qué es lo que ocurre? Penal? Y el otro, la segunda tesis, ¿pero qué penal. estamos penal. Ahora estamos hablando solo del enjuiciamiento. Ya el político no va a pasar nada. Ese ya lo se blindaron.
porque lo están vinculando a un delito, asociación ilícita, que está configurado dentro de los delitos del artículo 120 para enjuiciarle políticamente al vicepresidente de la República. Por consiguiente, juicio político al vicepresidente no va a existir. Lo vinculan a este de asociación ilícita, pese a que el propio juez mire... ¿Es una buena jugada o es una viveza criolla? Mire, pese a que... ¿Es una viveza criolla o es una buena pese jugada? A que el propio juez nos dice en la autorización de esta investigación de la asociación ilícita, se han desprendido otros 5 expedientes investigativos por delito de lavado de activos en distintas fases. A ese no le vincula, asociación ilícita. Y entonces, ahora ya con esta autorización, están superando la discusión teórica. Están diciendo, no, mire, nosotros, fiscal y juez, estamos en enjuiciamiento penal, se requiere desde el inicio autorización de la Asamblea. Yo no tengo la menor duda que el viernes van a conceder la autorización. Claro que van a conceder. A los de ese país van a conceder. Va a ver, ¿qué significa? Que a partir de este precedente, si mañana, como decía Luis Fernando, quieren vincularlo y formular cargos contra cualquier otro, primero tiene que pasar a la Asamblea, porque ya quedó el precedente de que tenía que necesariamente obtenerse la autorización desde el inicio. Y por consiguiente, ya en la siguiente, probablemente ya voten que no, y se habrá quedado tapado también la posibilidad de vincularlo a otro delito que no sea de aquellos que están previstos en la Constitución para el enjuiciamiento político. Es decir, ya... No, que solamente para la etapa del juicio se necesitaba. No, ya ha quedado como precedente que para estos casos se requiere la autorización de la Asamblea Nacional para poder proceder al enjuiciamiento político. ¿Se alinea con este pronóstico tramposo? Buenos días, Fabricio Villamar. Gonzalo, amigos queridos, buenos días a la ciudadanía. Gonzalo, estamos ante un tongo organizado por el fiscal y hay que decir las cosas por su nombre. Me parece que hasta el momento esta alegría inmensa que le ha dado a la mayoría de los ecuatorianos, el conocer que se le vincula al vicepresidente de la República a un proceso penal, permítame ser el aguafiestas para poder explicar cuál es el tongo del fiscal. Se le incorpora, como dicen los colegas, por un cargo por asociación ilícita. Es el artículo 370 del Código Integral Penal, que dice, cuando 2 o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de 5 años. Es decir, aquí se está excluyendo una serie de delitos más graves. Hay otro caso en donde los delitos organizados por varias personas, entendiendo que hay delitos que tienen un solo acto, hay delitos de tracto sucesivo. Hay delitos que son cometidos por una sola persona, hay delitos que son cometidos por una colectividad. Aquí analizamos estos 2 casos, Gonzalo. El de asociación ilícita, que es el explicado para delitos de menos de 5 años, y el segundo, que es el de delincuencia organizada, que está reservado para la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de 2 o más personas que de forma permanente o reiterada, como son los casos que se conocen en el Ecuador, financien de cualquier planifiquen las actividades de una organización delictiva con el propósito de cometer 1 o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años. 2 diferencias, ¿no es cierto? Asociación ilícita, menos de 5 años, delincuencia organizada, más de 5 años. Se le vincula al señor Jorge Glass por asociación ilícita, por delitos de menos de 5 años. ¿Cómo se pena los delitos de menos de 5 años? Ya, de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Y usted tiene autores y cómplices. Al señor Jorge Glass no le dicen que es autor. Lo que dice el documento de la Fiscalía
es que de lo expuesto se desprenden varios elementos de convicción que hacen presumir que el ingeniero Jorge David Glass Espinel participó en los casos emblemáticos Pascuales Cuenca, Daule Vinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y que pertenecen precisamente al sector donde el ingeniero Glass Espinel, en su calidad de ministro y vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas, ojo con esta palabra, Gonzalo, facilitando la consumación del ilícito investigado. Ojo, porque el verbo rector, facilitar, le pone en esta categoría, la del artículo 43 del Código Integral Penal, los cómplices. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios. De tal manera que le ponen a Jorge Glass no como autor, sino como cómplice. Ahora, ¿por qué esto es importante? Un facilitador. Sí, señor. El facilitador es el cómplice. Ahora, los autores tienen una pena de 3 a 5 años. Los cómplices tienen una pena de la tercera parte o la mitad de lo que se asigne a los autores. Porque esta determinación es importante y aquí viene lo del tongo, mi querido Gonzalo. Porque resulta que las personas, ahora nos vamos, colegas, al 630 del Código Integral Penal, sobre la suspensión condicional de la pena, Gonzalo. La ejecución de pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender, ojo Gonzalo, suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Es decir, si es que al señor Jorge Glass en la asamblea nos ponemos de acuerdo, conseguimos los votos, votamos para implicarle para permitir el juicio por asociación ilícita, una pena de se le condena años. a 1 año y medio, máximo a 2 años de prisión. Resulta que se puede pedir la suspensión de la pena y el caballero, por más de que sea sancionado por la justicia, podrá caminar por las calles exactamente igual que cualquier otra persona que no haya robado en este país. Le faltó una comparación a nuestro amigo León Roldós, y la comparación bíblica era con Dimas y Gestas, porque hay ladrones buenos y hay ladrones malos. Una cosita, Gonzalo, si me permite. Fabricio es muy generoso en pensar que se le puede condenar. Ya el juez advierte y le dice, permítame el párrafo para que usted vea, ¿no? De esta manera, los únicos competentes para determinar la pertinencia y legalidad de los elementos de convicción actuados recabados en el proceso son los jueces de garantías penales de la Corte Nacional, de forma que la presente solicitud fundada para la autorización de la Asamblea no significa la restricción o anulación del derecho de defensa y el estado de inocencia que prevalece en el Estado, así como tampoco significa un antejuicio de valor para los jueces competentes. Por consiguiente, le está diciendo, verá, yo voy a hacer, pero no significa que le voy a sancionar. Y por consiguiente, esa esperanza que a lo mejor tiene, aun cuando se le sancione en cómplice, no va a existir. La jugada es maestra, Gonzalo. ¿Tongazo de Bruselas o tongazo de dónde, doctor? Mire, Gonzalo, luego de escuchar a los señores legisladores. Gonzalo Silva. En mucho. Mire, el requerimiento del señor ministro para la vinculación en esta instrucción del señor Glass es para el delito de asociación ilícita, nada más. Si bien se mencionan una cantidad de otros delitos supuestamente en los cuales ha intervenido, debemos de apreciar que el Código Orgánico Integral Penal se refiere al concurso real y al concurso ideal. Entonces estamos frente a un concurso real, solamente asociación, porque está aperturado a otras causas, ¿no es cierto?, en indagación. Otras vendrán en instrucción, con la aprobación simplemente del Congreso. Pero la preocupación del señor doctor Luis Fernando Torres es muy, pero muy acertada. Y yo comparto 100%. ¿Por qué? Porque si bien se le van a formular cargos por el delito de asociación ilícita, por en el supuesto grado de complicidad, o sea, ya lo ha explicado el legislador Villamar, los beneficios de la complicidad, los delitos, hasta el proceso abreviado que puede esto concluir. Bueno, aminoran el peso de la sentencia. Total. Esto es que
Si está vinculado por el delito de asociación ilícita en el grado de cómplice, ¿no es cierto? En el grado de cómplice. ¿Pierde? ¿O gana? Pero hay que entender bien lo que dice el doctor el ministro Jurado en el escrito. Pero se aprecia, dice, varios otros delitos. ¿Cierto? Va a acudir a ellos. Entonces, si se aprueba por parte de los señores asambleístas, ya no requeriría, ahí sí, ya no se requeriría una nueva autorización del Congreso Nacional para la reformulación de cargos, que puede hacerlo el fiscal general. El compromiso del fiscal general habrá que verlo, si es que cumple o no. Porque de lo contrario, allí sí, entonces apreciamos, y en forma clara como evidente, de un favoritismo en la petición, en la autorización, en el procesamiento y en la decisión. Además que no estamos, para llegar a la etapa del juicio, falta algún trecho. La etapa de instrucción en contra del vicepresidente, la etapa evaluatoria y recién al juicio, siempre y cuando exista acusación fiscal. Si no existe acusación fiscal, porque los hechos presuntos que han servido de elementos de comisión de la Fiscalía han sido desvanecidos y ya no son los necesarios, o pues no tienen ninguna trascendencia para la causa, no es nada difícil de que la Fiscalía también se abstenga de acusar. Y en este caso, la autorización que concedió el Congreso Nacional poco o de nada sirve. Entonces allí prima ya el criterio del doctor Roldós, ¿no es cierto? Que se necesita la autorización cuando estamos para la etapa del juicio. Sin embargo, yo creo que desde la instrucción, por estos requisitos de procedibilidad para que no nuliten los procedimientos. Entonces la situación es bastante difícil. Veamos el transcurso de este tiempo. Porque de lo contrario he dicho, y repito, estamos frente a un escenario de fuego, de fuego. Las brasas en manos de la Asamblea, la llama en manos de la Corte. Y si unos y otros nos engañan, pues esto va a quemarse, y feamente. ¿Por qué? Porque el pueblo ecuatoriano está cansado, Gonzalo. Así es. De escuchar todos los días de las páginas, o de leer en las páginas, como amarillas, ¿no es cierto? Que tanto malhechor, tanto pícaro, ¿no es cierto? Salga avante. Salga avante de estos problemas. Estos chiros históricos ahora son recontramillonarios. Y que no haya una administración de justicia que considere el clamor ciudadano que es de su obligación aplicar, entregando a cada uno lo que le corresponde. Si a los inocentes se les debe reconocer y reconocer su estado de inocencia, a los ladrones también tiene que condenárseles, ¿cierto? Pero cuidado con estos juegos intrascendentes, porque todo mundo está advertido de lo que está y puede pasar. ¿Y qué habría que reclamar, doctor Luis Fernando Torres, al fiscal? Que esclarezca y a la Asamblea que defina qué aspectos para que entienda mejor el público. La Asamblea Nacional establecida por el juez Jurado y pronunciarse sobre el pedido de autorización para vincular al vicepresidente Glass a la instrucción por asociación ilícita. Como dice el doctor Silva, podría aparecer una reformulación de cargos por iniciativa del fiscal y ese momento habrá que discutir si el juez considera que se necesita o no una nueva autorización de la Asamblea. Este es uno de los temas de fondo, pero más allá del asunto jurídico. Pero perdone, doctor, le digamos francamente, Bruselas no ha de permitir aquello, pues, una reformulación. Hablen con nombres y apellidos. Están muy genéricos. Ustedes son fiscalizadores de oficio en el Parlamento. Digan las cosas como trata de decir el doctor Silva, ¿no? A ver, doctor, yo siempre le agradezco, sí, porque, claro, a diferencia de quienes me escuchan y de algunos que están aquí,
al menos dos tendremos. Hay personas que nos jugamos, usted incluso al menos dos. Tiene protección. Tendremos que votar. Así es. Entonces hay una responsabilidad añadida y habrá que ver qué se vota y cómo se vota. En todo caso, lo que ha dicho Santiago, igualmente lo que ha señalado Fabricio, nos permite entender básicamente el escenario que existe. El doctor Silva habla, por ejemplo, de un escenario de fuego, pero los resultados están a la vista. Esta vinculación al vicepresidente por el delito de asociación ilícita en la instrucción bloquea el inicio de un juicio político sobre la base de esta instrucción. Primer resultado. Segundo posible resultado, que no haya reformulación de cargos y que finalmente, al término de la instrucción, el fiscal simplemente no acuse, con lo cual se va abajo. Y para que este tema prosiga después, habrá que abrir una indagación, otra instrucción o lo que fuese. Y luego lo que señala ¿Hasta Fabricio, eso ya se cumple el plazo? El 29, martes, se cumple el plazo para que la Asamblea autorice sobre esta instrucción. Y lo que dice finalmente Fabricio, el delito de asociación ilícita es un delito menor, sancionado con una pena que no supera los 5 años. Y ello tiene un tratamiento especial en el Código y sobre todo por el hecho de que, como dice Fabricio, se habla de que el vicepresidente habría facilitado y el facilitador no es autor sino simplemente cómplice. Inclusive me comentaba alguien que conoce estos temas penales y creo que podrían ratificar los juristas que están conmigo en esta sala, que en este tipo de delitos inclusive se puede llegar a una especie de conciliación, transacción, con lo cual sería una conciliación, con lo cual este delito da una serie de facilidades que no dan delitos mayores. Pero el día de mañana hay que tener cuidado. No vamos en la Asamblea, quienes queremos que se fiscalice, a decir no autorizamos porque no estamos autorizando bien. Mañana hay que autorizar. Ojalá logremos que se autorice para todo, pero no nos olvidemos que se necesitan 92 votos y los votos del oficialismo van a ser determinantes para que se autorice o no. Además, como decía el doctor Silva, el tema de las nulidades. Aquellos que están procesados van a utilizar cualquier error de la Asamblea desfilgado del juez para alegar nulidad. En la Asamblea no debemos cometer o tratar de cometer ningún error procesal. Estamos hablando de un requisito de procedibilidad y mañana tendremos que autorizar esta vinculación. El que denuncie, el que intervenga o los que intervengan, los parlamentarios que intervengan el día de mañana, entre ellos Luis Fernando Torres, ¿qué deberían precisar concretamente? ¿Qué le sugiere usted para ver cómo reacciona el doctor Torres? Es decir, el contenido del discurso denunciante de esta maquinación, ¿en qué debería consistir? Para que la ciudadanía se apreste a escuchar a los tramposos. Exactamente lo que hemos denunciado en este momento, Aquí tienen que los señores legisladores predenunciar, si cabe el término, ante los medios de comunicación a la ciudadanía, decir, aquí está la trampa que van a introducir el día de mañana, por decir algo, ¿no? Exactamente en los términos que aquí ha quedado señalado, porque creo que se han abordado todos los temas que son parte. Y mire, y yo quisiera un poco, a mí me preocupa algo que estábamos comentando con Fabricio, y que vale la pena, porque aquí muchas veces hemos escuchado que se dice de la fiscal Salazar y que valiente y tal cosa. Primero, está cumpliendo su función. En términos de facilitación, ella también está pues dándole el giro de que sea un cómplice. Cuidado, entonces, ¿qué es lo? También es parte de la trama, porque aquí vuelvo a insistir. El tema de la vinculación es importante porque le están dando. Dianita solo ha servido para hacer mentol chino. No, o sea, para hacernos el giro, para la vinculación. ¿Por qué no hicieron la vinculación con otros delitos que están investigándose en la Fiscalía? Están metiendo el tema, porque aquí lo decía Luis Fernando. A una cosa es, vamos a ver si mañana dan paso, el viernes. Yo creo que sí. Vuelvo a insistir. Pero de la Fiscalía, la única que ha hablado. Sí, por eso estoy diciendo. Es ella. Pero, ¿en qué lo están vinculando? Pero Gonzalo, ¿por qué no lo vincularon en otro de los delitos? Porque han abierto, el mismo fiscal está diciendo, de abrieron 5 de lavados de activos. ¿Por qué no lo vincularon al lavado de activos?
Entonces, mire, están dando los pasos que están señalados en esa estrategia para... Créame, Gonzalo, si vinculan a una reformulación de cargos a otro delito, necesariamente dirán que se requiere la autorización y ahí frenarán y habrán sellado el juicio político y el juicio penal. Y por consiguiente... En binomio, dice usted. Pero por supuesto. El binomio es Salazar-Vaca. Todo. Es que la fiscalía es uno solo. Una fiscalía, el binomio es exactamente pero usted da a entender como que Diana Salazar ya se puso de acuerdo con el señor fiscal Vaca. Yo lo que estoy diciendo es lo que nos acaba de decir Fabricio Villamar. Cuando usted utiliza ahí el creo verbo que estamos rector exagerando. Yo no diría... No sé, ¿no? Mire, si yo hago la vinculación, porque ella hace la vinculación a asociación ilícita y lo pone dentro de la instrucción, pero es que es fácil, la ley cuando utiliza la facilitación ya le está dando la participación de cómplice. Es decir, ¿por qué no dice utilizó otro verbo rector? Entonces, todo esto es parte de toda una gran estrategia, pues. El tongo. Señor abogado León Roldós, tenga la gentileza. Silva. Mil gracias. Mire, yo coincido con lo que se ha dicho en este panel. Creo ¿En qué estaba usted equivocado o acertado, doctor Roldós? A ver, yo creo que estamos coincidentes. Pero yo creo que hay que vivir la realidad pragmática, que mañana hay que votar la autorización, pero tiene que quedar claro, aquí lo han dicho con toda claridad, los asambleístas que están formando parte del panel y los colegas abogados, claro, de que aquí hay un riesgo. El riesgo es de que si mañana se quiere pasar a reformulación de cargo o se quiere establecerle indicios en otro proceso, o mejor dicho, se quiere pasar instrucción en otro proceso contra el señor Glass, otra vez tiene que regresar todo a la asamblea. Pero creo que esto mañana los colegas asambleístas que están en el panel, en este rato ellos tienen clarísimo de qué se trata. Yo insisto, esta figura desde el comienzo ha estado armada para de alguna manera proteger a Glass, pero hay que vivir la realidad, lo pragmático. Y lo pragmático es votar, pero dejando claro diferencia de criterios. Esto para mí es lo esencial. Y en este caso, yo insisto, si el fiscal ha dicho en muchas ocasiones, esta es una localización, entonces no estamos hablando solamente de una asociación ilícita para delinquir, no, por favor, estamos hablando realmente de una delincuencia organizada, lo que está de por medio. El asambleísta Villamar quiere decirle lo siguiente y luego el doctor Gonzalo Silva, con lo cual terminamos. Usted nos había pedido hace un momento el análisis jurídico, Gonzalo. Yo creo que en el análisis jurídico coincidimos, tenemos las cosas claras y cumplimos con nuestra función de alertarles a los ecuatorianos cuál es el tongo que se está organizando de la Fiscalía. Pero ustedes acaban de cacharle, ¿no? Pero usted pedía nombres. Ustedes acaban de cachar el tongo. Vayan pensando, vayan notando, vayan advirtiendo. Usted pedía nombres, Gonzalo. A ver. ¿Quién dirige la Fiscalía? Dirige el ex asesor político del presidente Rafael Correa. Bruselas, sí. ¿No es cierto? Entonces, eso ya debería dispararnos las alarmas. Sobre la fiscal Diana Salazar, yo creo que es valiente el incorporarle finalmente al vicepresidente a algún delito. Lo que estamos diciendo es que la valentía no fue suficiente como para vincularle al delito que le corresponde al vicepresidente de la República. ¿Cuál es? Nosotros creemos que en esto por lo menos existe lavado de activos. Déjeme leerle de qué se trata el lavado de activos. La persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito, pero adicionalmente en el numeral 3 puede ser sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años cuando el monto supera los 200 salarios básicos, cuando se utilizó a las instituciones públicas y adicionalmente cuando
el delito ha sido cometido utilizando cargos o empleos públicos, con un adicional, mi querido Gonzalo, que esto es lo que tiene que importarles a los ecuatorianos, porque este es el artículo y esta es la tipificación que permite recuperar lo robado. En los casos antes mencionados, el lavado de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito. Es decir, hasta este momento le están acusando a Jorge Glass de algo parecido al robo de gallinas o al robo de celulares. El mamaluchismo, cuando le cogen en la esquina y entre dos le asaltan y le quitan el teléfono, eso se castiga con asociación ilícita. Aquí no se robaron 2 celulares. Aquí se robaron millones de dólares de los ecuatorianos. El segundo nombre, porque usted pedía nombres, Gonzalo. El segundo nombre que hay que tener pendiente es el nombre del juez de la Corte, el señor Antonio Jurado. Este señor es el que condenó a Francisco Endara a 18 meses de prisión por aplaudir. Este es el señor que tuvo en sus manos el caso del Comecheques y que cambió la figura del peculado por el tráfico de influencias. Una figura que era por una figura con ¿Usted menos cree que ha sido muy acariciado por el doctor Yal? Señor Miguel Jurado. Entonces, sí me parece... Muy amigo del doctor Yal, muy acariciado por él. No tengo la noción de cuál sea la relación amistosa que tenga ese juez. Lo que le digo es que es necesario, Gonzalo, que todos los ecuatorianos estén pendientes para que en manos de quién gente está el desarrollo. El gerente de, este de la justicia, gerente de personal, así es, gerente administrativo, sí, gerente económico, con una noción adicional que me parece que es importante que la tengamos clara, Gonzalo. Gustavo Yal no va a poner una firma en este proceso, ¿no es cierto? Claro. Ok, ¿quién va a hacerlo? El juez. Y lo que a mí me compete es informarles a los ecuatorianos en qué casos sonados ha estado este juez y quién es el fiscal y por qué causa se le está vinculando a Jorge Glass. Por robo de gallinas, por robo de celulares. Esto es algo que se aplica para el ladrón común y aquí son ladrones de alta escala. Doctor Silva, ¿el mamaluchismo va a primar entonces? La señora no le dejamos descansar, ya es fallecida. Bueno, es histórica, ¿no? Es histórica, así es. Mire, el requerimiento del señor ministro a la Asamblea Nacional es para que autorice, ¿no es cierto? Si bien es cierto de que él debió y está fundamentado respecto a la petición fiscal, en la cual se le manifiesta que el señor Glass respondiendo. Pero esto de complicidad, de encubrimiento que dice que desapareció, pero sí existe en el fraude procesal, y de la autoría, solo se determina durante las pruebas que se obtengan en esta instrucción ya. Podríase considerar de que el artículo 42 del COIF, cuando habla de la autoría directa, en los literales A, quienes cometan la infracción de una manera directa o inmediata y quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. Podría variar. Hans Bohr, algún momento el alemán nos enseñaba y decía, es causa de la causa del mal causado. El que tiene la obligación de impedir un daño no lo hace, equivale a ocasionarlo. El señor Glass sabía de todos los particulares, conocía de estos dos particulares. Que diga que no lo hace, que no conocía, pues los otros están delatándole. Y en base de esta delación, ¿no es cierto?, es lo que se procesa la petición fiscal para la autorización del Congreso Nacional. Entonces, habrá que ver en estos 30 días cómo se desarrolla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intervención de la Fiscalía? Que tiene una trascendente e importante decisión, porque sería desastroso, después de todo este desgastamiento social, político y jurídico, nos encontremos después de 30 días que la Fiscalía no acusa. Eso sería desastroso, ¿no es cierto? Porque vergonzoso. Las supuestas evidencias están aquí, y los indicios a los que habló el señor doctor Roldós, correcto, ¿no es cierto? Porque están ya probados, son graves, son precisos y concordantes. Por ello es que
ha considerado la Fiscalía como elementos suficientes para convocar a esta audiencia. Así es. Este nuevo capítulo me permite de solamente impunidad, a usted mismo mire, le voy a conceder el uso de la palabra. Este episodio de impunidad que va a escribir nuevamente, lamentablemente tenemos que decir, la historia nacional, sin la intervención prácticamente de la sociedad, ni de la gente de buen vivir, ni de los juristas que se aprecian y quieren a esta nación en sus manifestaciones lícitas y leales con la Constitución y también con las reglas de juego que debemos autoimponernos para hacer una cuestión de decir qué barbaridad, les cacharon y les cacharon, pero ¿y qué más? ¿Qué vamos a poder hacer? Este es un elemento para pedirle a la gente que salga a las calles. Tenga la bondad, Luis Fernando. Mire, podemos pedir cualquier cosa, podemos gritar, podemos patalear, pero hay que hacer las cosas bien en derecho, porque al final la Fiscalía, el juez, la Asamblea, en lo que le corresponde, los procesados, tienen una serie de instrumentos en la legislación para defenderse, liberarse, para ser acusados o sancionados. Mire usted lo que podría ocurrir si se presentan, además de estos procesos que ya hemos visto, otras denuncias en contra del vicepresidente por otros delitos distintos de la asociación ilícita. Muchos podrían decir, qué bien, sigan presentando más denuncias, pero ese podría ser el pretexto para que el fiscal diga, no reformulo cargos por esos delitos, porque como hay otras denuncias, ábranse otros procesos de investigación e instrucciones por esas denuncias. Entonces puede ocurrir que a pesar de que muchos tengan una muy buena intención de seguir acumulando denuncias, esas buenas intenciones finalmente impidan que el fiscal haga lo que podría hacer, porque ya estarían tramitándose por cuerda separada. Por ello, en estos temas hay que pensar dos veces, hay que tener una estrategia. No es cuestión de hacer las cosas porque alguien dice hágalo y habrá micrófonos, y eso es lo que a mí me preocupa, porque de lo que conozco existen otras denuncias en contra del vicepresidente por otros delitos, y si eso ocurre, si son por peculado, diga usted, por lavado de activos, el fiscal bien podría decir yo no reformulo cargos por esos delitos porque hay otras denuncias, y comienza a diluirse completamente la investigación. Hagamos entonces las cosas no con el hígado, hagamos con la cabeza, porque con la legislación tan compleja que existe, debe haber una estrategia y pasos debidamente meditados. Y concluyo con algo, Gonzalo. Estos días, varios el hígado no debe salir a las calles. No debe salir porque uno comete equivocaciones. Pueden decirle, qué bien, qué valiente. Y al final esa valentía conduce a que las buenas intenciones se estrellan contra la legislación. Y quiero concluir con algo. Estos días he podido mirar en varios medios de comunicación cómo jueces que estuvieron algún día sirviendo a la justicia ecuatoriana ahora denuncian al órgano administrativo de la justicia ecuatoriana por una serie de presiones. Inclusive una jueza dice, entraron a mi despacho el señor ABCD y me dijeron, aquí se excusa o le sacamos. Bueno, esas denuncias que han sido contestadas, desvirtuadas por lo que conozco, por aquellos que dirigen la justicia administrativamente, deberán ser comprobadas. Yo estoy preparando inclusive un pedido a través de la Comisión de Justicia para que este tema no se olvide. Todavía bien aquello. Dicen que alguien de Guayas, pero esta es una queja fuerte porque ya son 20, me parece. Imagínese usted ocurriendo. Entonces este es un tema que tiene que ser también investigado. Muy bien, doctor. Muy bien. Y que la Asamblea puede iniciar juicio político también. Sí. Santiago y Fabricio, póngale al que quieran ustedes. Uno podría ser un candidato, el señor presidente del señor expresidente de la República, otro el señor fiscal Vaca, y seguramente al doctor Miguel Jurado Favar, que es el juez. Póngale en un tuit
entre los dos, o 1-1, ¿cuál sería el texto suyo? Actúe en derecho en favor de los intereses del país. Fabricio Villamar. Estamos viendo. Vea, Gonzalo, para terminar esto, permítame hacer una simple reflexión. Yo creo que si algo pasó en el Ecuador es que perdimos completamente la institucionalidad. La gente de Alianza País cree que institucionalidad es crear instituciones. Institucionalidad es crear seguridad, es hacer que las instituciones funcionen independientemente de quién gobierne. ¿Por dónde se tiene que decantar esto? No es por el juicio político, esto es por una reforma institucional del Estado ecuatoriano. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Tiene que pasar por una reforma de la Constitución. ¿Cómo se hace la reforma de la Constitución? Desde la Asamblea o desde una consulta popular. ¿Cuál es el camino más rápido para poder hacer esto? Ir a una consulta popular en donde no solamente los temas tienen que venir desde el presidente de la República, sino también de la República, pero sobre todo desde los ciudadanos. Si es que nosotros no entendemos que son los ciudadanos los que tienen que darse cuenta a la vuelta de 10 años y medio de que esta gente se robó el futuro del Ecuador, además de muchísima plata, no habremos ganado absolutamente nada. Imagínese, Gonzalo, a esta radio le han condenado 2 veces con una ley inventada y no le pasa nada a la persona que ejecutó esas sentencias. Ahí sigue. Ahí sigue. Entonces, ¿de qué cambio me están hablando? Aquí lo único que tenemos es otro presidente más buenito, que vive sentadito, que sonríe a todo el mundo y que anda dialogando. En la práctica es exactamente el mismo modelo de gobierno. Si es que a lo que nos acostumbramos es a tener un gobierno que controla absolutamente todo y que nos queda bastante bien, que ya no nos insulten, entonces como república hemos perdido los valores. Hay que ir a una reforma institucional muy potente en donde tenemos que trabajar todos los ecuatorianos. ¿Y qué podría hacer León Roldós, el señor presidente de la República? En este capítulo, a punto de que se cierre un episodio más de impunidad, porque es León Roldós, ¿qué le podría estar correspondiendo ejercitar, hacer, realizar a nombre de la sociedad ecuatoriana y de sus gobernados al señor presidente de la República? Debe ser firme, Moreno, en sostener su combate a la corrupción. Y esto es fundamental, que no quede como sea parte de un tongo, porque terminaría siendo un encubridor más. Yo quiero sí precisar algo. Yo pienso que hemos llegado por lo menos a lo que se está produciendo en este rato por la movilización, por la protesta. Yo sí le pido a los ecuatorianos que no dejemos la calle, que opinemos, porque lo que opinamos va a fortalecer cualquier posición de defensa de la dignidad de los ecuatorianos. Esto para mí es esencial, porque pueden haber otras causas penales, por ejemplo, el caso del Campo 5. No podemos caer en la trampa de quedarnos solamente en los legalismos. Yo quiero ser bien sincero y bien claro. Yo soy abogado, he sido legislador, he sido juez, pero yo quiero ser claro en sostener una tesis. Aquí estamos hablando de la dignidad de los ecuatorianos y esto tiene que movilizarse. Esto no podemos encargarle a persona alguna como su única responsabilidad. Hay que fortalecer a los que están en posición de dignidad, como los amigos que están en este rato en la oposición en la Asamblea, hay que fortalecerlo con el apoyo popular, con la movilización y con la conciencia de que aquí no se trata solamente de un aspecto jurídico, se trata de hacer respetar la dignidad de los ecuatorianos. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.